Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y me dijo él, es que creo que tu epilepsia, más bien tu epilepsia es epilepsia idiopática. La verdad, sinceramente, nunca entendí el concepto, pero mi neurólogo casi me dijo, si tú quieres vas a sanar y si no, no, vas a seguir así. Ok, ya empecé con cuestiones de buscar o contactar personas que fueran psicólogos o que tuvieran algo en esa cuestión de esa rama, ¿no? Y querer y tratar de ver la vida de otro modo, vaya. Pues así pasó el tiempo. En el matrimonio, la verdad, sinceramente, me casé con el primer novio, vaya, ¿no? Y pues no puedo quejarme de nada. Siento hasta ahorita, en resumen, que las relaciones sexuales no afectan, o al menos a mí no me afectan en nada. Al contrario, sucede algo muy diferente en mí. Últimamente, ahorita con la pandemia, vamos a decir así, que mi rutina cambió. Quise entrar como en una desesperación o depresión o decir, bueno, ya que acabe esto, ¿no? Por favor. Y sentía que me ponía nerviosa. Hace 5 años yo ya no convulsiono y ya no tomo medicamentos. Y mi esposo me conoce, oye, ¿estás nerviosa? Sí, y la verdad que para mí es como un desfogue de una relación sexual. Obviamente mi esposo sabe cómo soy yo, me sabe llegar al punto, vaya, ¿no? Porque tampoco vamos a ser así como animalitos, ¿no? Entonces, últimamente sentí algo muy diferente, que resulta que una relación para mí es como decir, me tomé no sé qué medicamento y me relajaba demasiado. Entonces, esa es mi experiencia muy personal, ¿no? Hace 5 años mis riñones comenzaron a fallar. Quiero pensar yo, porque ningún médico me dijo, a mí nada más lo único que me dijeron, te vamos a dializar y ya, porque ya no funcionan tus riñones. Lloré, pataleé, volví a preguntar por qué. Ya tengo mi esposo, tengo mis hijas, toda una vida, vamos a decir, normal. Me daban las crisis, sí, solo cuando a mí, cuando hacía un berrinche, ¿no? Por así decirlo, o no controlaba una emoción. Y pues resulta que por ahí apareció una persona a la que yo quiero mucho, me ofreció pues cuestiones de nutrición, me metí con todo, salvé mis riñones y decidí yo, o sea, eso es lo que yo les platiqué y lo que yo hice. Obviamente no es lo que se tiene que hacer, ¿no? Todo es con tus médicos. Y yo decidí, pues, ya no tomar medicamentos. Y hasta acá estoy, de repente, de 5 años para acá, cuando estoy nerviosa, cuando estoy agobiado algo, siento que sí me hace un poquito soy muy sensible a la cuestión de la luz. Entonces mi esposo ya sabe, tenemos una pantalla por ahí, ya sabe, me voy a otro cuarto a dormir o simplemente ya a todos a dormir, a descansar, apagamos luces y todo eso. En el día, cuando vamos a salir a la calle por alguna situación, trato de ponerme lentes, porque eso sí siento como que pequeñas auras, pero ahora ya las empiezo a reconocer y le digo, ¿sabes qué? Estoy sintiendo eso. Pues tranquilízate, toma tu nutrición y sigamos adelante. Y gracias a Dios, yo les puedo compartir esto, que hasta ahorita, en la cuestión de matrimonio, cuestión de sexualidad, todo bien. No me queda más que agradecer al universo, a Dios, todo lo bueno que ha sido conmigo. Me costó muy caro aprender a regular mis emociones. Me ha costado también el hecho de tener ese acompañamiento, vaya con mis hijas, de que mis hijas estén tranquilas, como dice Perito ahí, no son culpables de lo que me pase, al contrario, yo no puedo dar una culpa a alguien externo, mucho menos a mis hijas. Gracias a Dios el universo me regaló 2 hermosas princesas, y como ellas dicen, no, mamita, cuando te sientas mal, acuéstate, son un soporte para mí, pero como les digo a ella, yo no quiero ser tampoco algo que ellas sientan la obligación de estar ahí cuidando por siempre. Necesito tener yo la responsabilidad plena conmigo, ¿no? Y esas pláticas las he tenido con mi esposo y él es muy consciente en el hecho de dejarme a mí con un poquito de libertad, vaya. Cosa que no tuve con mi familia, voy a decir así, le digo, cuando yo me siento así, dame chance. Es más, a veces me salgo a caminar a la manzana de la cuadra, ¿no?
de aquí donde vivimos, dame chance de que yo piense, que yo me libere, vaya, mentalmente. Entonces, hay ocasiones en que yo sí le pido a él que nos distanciemos tantito en cuestión de decisiones, ¿no? Del hogar, de la cuestión económica, de la familia, de las niñas, de lo que sea. Y le digo, dame mi espacio, porque también cuando me siento sobreprotegida me pongo mal, le digo, emocionalmente, y no me conviene. Ah, perfecto, mi amor, entonces tenemos esa confianza, vaya. Entonces, pues ahí la dejo, ¿no? No sé qué comentarios puedan hacer ustedes, pero de mi parte les agradezco mucho esta oportunidad de poder yo abrirme y compartirles con ustedes lo poquito tal vez que yo les pueda aportar. Muchas gracias, Fabiola. Muy, muy lindo tu testimonio y yo creo que muy completo porque abarcas muchas cosas de tu vida y también la vida de pareja y también con tus hijas. Me gustaría tratar un tema que mencionó sobre la situación de pandemia, la situación que hemos vivido en cuarentena. Entonces, doctor, ¿qué podemos hacer para manejar esta situación? Y, digamos, esos que están casados, ¿no? Las parejas, cómo manejar la parte, digamos, de sexualidad. Ya ha comentado que pues sexualidad no solamente es sexo, sino es otras cosas, pero digamos unas indicaciones al respecto, doctor. Gracias. Bueno, pues en realidad la pandemia nos ha cambiado en muchos aspectos, ¿no? Incluyendo la actividad sexual. El problema más grande con respecto al impacto del erotismo o de la actividad sexual en pandemia se dio en aquellas personas que no tenían una pareja estable, pero en aquellos que tienen propiamente una pareja estable el impacto no es tan grande, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en aquellos que tienen, digamos, una pareja estable, pues la actividad sexual se puede llegar a hacer, obviamente, y que cada uno de los miembros propiamente de la pareja tengan una muy buena protección con respecto al factor de riesgo para llegar a tener contagio con COVID-19. Si ambos se cuidan, utilizan, digamos, el lavado de manos, la protección con respecto a los 2 metros, el uso del tapabocas, etcétera, pues probablemente se están cuidando del COVID y en el momento de que tengan la relación sexual no van a tener un riesgo para tener la infección. Pero aquellas personas que no tienen, digamos, una pareja estable y que tienen, digamos, una modalidad de sexo casual o actividad sexual casual, pues van a tener un riesgo a poder llegar a tener no solamente alguna ITS, en caso tal de que no utilicen protección, sino que además pueden llegar a tener el riesgo de poder llegar a tener contagio por COVID-19. ¿Por qué? Pues porque puede que con la persona con la que estén no se cuide, digamos, adecuadamente. Uno. Lo otro, en el momento en que entramos en aislamiento, obviamente hubo muchos factores que desencadenaron en parejas muchas disfunciones, pero además pudo haber o se vio que hubo muchas cosas buenas dentro de ese aislamiento. En aquellas personas, por ejemplo, que estaban unidas y que tenían, digamos, algún detonante para una disfunción conyugal, pues el tiempo que estuvieron, digamos, aislados en pandemia o que estuvieron recluidos por no poder salir en pandemia, ese tiempo de estar juntos y de estar solos pudo llegar a haber desencadenado que se hubiera roto la relación. Pero en aquellas personas que, por ejemplo, antes de pandemia tenían algún tipo de disfunción, que estaban alejados, que de pronto la actividad sexual no se hacía o no se tenía, digamos, con cierta frecuencia, la pandemia también pudo haberlos ayudado para que se unieran nuevamente en pareja, para que se reencontraran, para que mejoraran la comunicación. Y eso se vio en muchas parejas, ¿no? Algunas se pudieron llegar a haber separado y ese tiempo les pudo llegar a haber servido para eso, pero a muchos otros antes les sirvió ese tiempo de aislamiento propiamente para poder llegar a reencontrarse como pareja, ¿sí? Y a vivir, digamos, nuevamente la sexualidad que habían dejado de vivir antes de la pandemia. Obviamente de manera transversal, la recomendación de la vacunación, ¿sí? Independientemente de la vacuna que se coloquen, bien sea Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, etcétera, pues es mucho más la protección que van a tener con respecto a la morbimortalidad por COVID y están indicadas. El impacto que tiene la vacunación con respecto a la epilepsia o con respecto a la sexualidad realmente no es significativo y son más las ganancias que se tienen vacunándose que el no vacunarse. Entonces, eso básicamente es lo que tengo para decir.
Ok, muchas gracias, doctor. Pedro, ¿qué tienes por contarnos? Mira, lo que yo ahorita le quería contar a la compañera que estaba diciendo acerca de unas cosas, ahorita la compañera que estaba anterior, que es el doctor, le quiero mencionar a ella. En primer lugar, no se estrese con los problemas que hay en veces en su casa, usted sabe que le hacen mal, en primer lugar. Segundo lugar, cuando uno trata de ser perfeccionista en la vida, muchas veces nos provoca estrés y nos provoca depresión, y muchas veces eso te puede llevar a una crisis. Y acuérdate que tú tienes familia, preocúpate por tener una mejor calidad de vida. Los problemas, las situaciones, que en veces tú dejas un plato aquí y no te gusta cómo quedó, no trates de hacer de esa forma, porque eso te afecta a tu salud. Y tus hijas necesitan una mamá. Y tus hijas, nadie las va a amar, ni las va a querer, ni les va a dar el amor como tú se los das. Acuérdate de eso también, como mujer. La otra, también yo me vi que decías muchas cosas. Una de las cosas que le puse atención y que me me dio curiosidad. Acuérdate que tu pareja siempre va a estar ahí para cuidarte y protegerte. Uno. El segundo punto que tiene que ver con eso, que yo también le puse atención. Lo otro, si tú en tu casa te molesta la luz, trata de tenerlo lo más oscuro que se pueda y métete ahí cuando tú veas que está pasando algo mal. Cuando salgas de tu casa, trata de ir a una óptica para que te adapten lentes con ciertos que se llaman transition, que se oscurecen y traen también protección para muchas cosas para nosotros. Son de los que yo me compré una vez y me funcionó y me controló las convulsiones. A muchos de nosotros también nos tenemos que meter tapones auditivos porque escuchamos un ruidito y nos asusta y nos puede provocar una convulsión. De eso es lo que yo también le quería mencionar a ella. Una pregunta para el médico que yo le quería hacer: ¿por qué motivo muchos de nosotros como en epilepsia estamos en una relación íntima o en una relación sexual, nos sofocamos, nos falta el aire? Muchas veces eso nos sucede y principalmente sentimos como que nos desmayamos o algo por el estilo. ¿Por qué le sucede eso a las personas con epilepsia? Están teniendo su relación sexual, muchas veces sientes que se te acelera la sangre, que se te sube la presión arterial o cosas por el estilo, y a muchas personas de mi grupo dicen que les provocan convulsiones eso. Cuando están así en la actividad sexual, dicen que les falta el aire, que se sofocan, que sienten que se desmayan, y muchos dicen que les viene la crisis. Y lo otro, ¿qué tipo de intimidad debe de tener una persona más o menos? Porque a mí cuando yo me casé por primera vez, yo lo mencioné al principio, a mí me dijo una persona que tiene la misma materia que usted: uno, para ustedes, para que no estén faltándoles el aire o no les sucedan ciertas cosas o no les provoquen convulsiones, a muchos de ustedes los que los recomiendo es que tengan más actividad de masturbación, porque eso no les acelera el corazón, no se les acelera la sangre tanto, porque no tienen actividad física. Y eso es lo que yo hacía mucho con la persona que falleció, la que duré yo 14 años casado. Hacíamos más actividad de masturbación que actividad física, porque ella tenía convulsiones de las que les dan con movimiento, muy agresiva, se golpeaba. Y eso es lo que yo quería saber, que nos explicara a ustedes, a muchos de nosotros, ese tipo de cosas. Gracias, Pedro. Doctor. Bueno, esa sensación de cansancio se da básicamente por los anticomiciales, porque los anticomiciales son depresores del sistema nervioso central. Entonces, al tener, digamos, una depresión de nuestro sistema nervioso central, la sensación de cansancio se puede dar. Pero quiero dejar algo claro, y es que durante la actividad sexual no se queman calorías. Entonces, realmente esa sensación de ahogo y esa sensación, digamos, de falta de aire, no es porque uno esté haciendo una actividad física muy extenuante. Hay una falsa concepción que se tiene con respecto a la actividad sexual y la gente dice: no, es que teniendo actividad sexual yo quemo calorías y por eso es que me agito. No, eso es totalmente falso. El de uno tener una actividad sexual quema las mismas calorías que como si estuviera caminando a un paso moderado, es decir, que no es ni siquiera como cuando uno está corriendo. Obviamente uno se agita, pero es porque en el momento en que está teniendo la relación sexual tienes que contraer tu piso pélvico, y el piso pélvico son una cantidad de músculos que generan, digamos, un déficit de oxígeno o una demanda de oxígeno que el cuerpo debe de suplir. Y lo otro importante es esa disminución de los niveles de oxígeno que se dan durante la relación sexual. Mientras usted esté compensado desde el punto de vista de su actividad epiléptica, no tiene por qué generarle crisis. No hay una asociación directa entre actividad sexual y disminución del flujo sanguíneo durante la actividad sexual y el desencadenamiento de la crisis si usted tiene un adecuado control de sus crisis convulsivas. Y con respecto a lo de esa sensación de cansancio que se siente, básicamente son los anticonvulsivantes. Todos los anticonvulsivantes
hacen parte del grupo de depresores del sistema nervioso central. Entonces, si hay, digamos, una disminución o un enlentecimiento en esa, digamos, conducción neural que se tiene a nivel cerebral, pues obviamente puede llegar a sentirse una sensación mayor de cansancio. Con respecto a la masturbación, igual, ¿sí? Tanto en la masturbación como en la actividad sexual, realmente no se queman muchas calorías, ¿sí? No se queman muchas calorías, es decir, que no hay ninguna contraindicación con respecto a la actividad sexual o a la actividad epiléptica que puede llegar a generar propiamente la masturbación. Ojo, porque hay una cosa asociada a la masturbación y más que todo se asocia a los hombres. Los hombres desde el punto de vista masturbatorio y desde el punto de vista de deseo sexual somos visuales. Uno poner, digamos, a una mujer a que de pronto tenga una actividad masturbatoria por medio de un video pornográfico, eso no es, porque es que las mujeres no son casi visuales, los hombres sí somos muy visuales. Entonces, en el momento de la masturbación, si esa persona que tiene de base una epilepsia tiene, digamos, contacto visual con un video pornográfico que pueda llegar a tener impacto desde el punto de vista cognitivo, esos videos pornográficos sí pueden llegar a generar crisis convulsivas. Hay ciertas luces, hay ciertos cambios propiamente cambios con respecto al entorno en que se mueven esos videos pornográficos, que sí hace que esa luz pueda llegar a generar crisis convulsivas, y es muy importante dar ese tipo de recomendaciones, ¿no? Cuando, digamos, el estímulo es propiamente visual. Pero de lo contrario, la masturbación no debería desencadenar propiamente crisis. Ok, gracias, doctor. Acá está Angie, si quieres hacer una pregunta o un comentario. Sí, yo quiero hacer un comentario. Digamos, bueno, yo tuve mi primer novio a los 17 años. Bueno, yo sí le conté por lo que decía el doctor, porque a mí me daba miedo que, pues, que en una relación sexual me diera una convulsión. Bueno, mi última relación sexual fue a los 21 años. Yo tomo la motrigina y sí, y el deseo sexual y emocional sí me ha bajado mucho desde los 21 años. Pero entonces yo te quería hacer una pregunta, digamos, es que yo siento que, o sea, yo me siento sola y siento que quiero, o sea, que quiero tener una persona a mi lado y o sea, sentir emociones por alguien. Sí, Angie, pero exactamente ¿cuál es la pregunta? Pues, o sea, no sé, no sé si, o sea, tomando la motrigina, uno pueda sentir, o sea, pueda tener, o sea, querer, o sea, sentir relaciones o sentir emociones por alguien. Tener el deseo sexual propiamente por alguien, claro que sí. Entonces, mira que si la lamotrigina puede llegar a impactar negativamente el deseo sexual, sí, pero comparativamente con otros anticonvulsivantes, no tanto. ¿Sí me entiendes? Es decir, es uno con los que uno puede llegar a hacer un switch en caso tal de que se le llegue a bajar el deseo sexual por algún otro, fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, uno podría utilizar la lamotrigina. Ya tú con la lamotrigina tienes que evaluar en el momento en que llegue esa persona que quieras establecer un vínculo emocional, si con ese vínculo emocional puedes llegar a desencadenar el estímulo erótico propiamente, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente, puede que en este momento pues no haya llegado de pronto esa persona, pero en el momento en que de pronto llegue, pues obviamente el estímulo erótico sí puede llegar a darse y puede que el deseo sexual se te dé, etcétera. Es raro que de pronto se te llegue a bajar el deseo sexual teniendo un buen estimulante externo o un buen inductor externo, pero si lo llegas a tener, obviamente habría que evaluar la posibilidad entonces de cambiar la lamotrigina por algún otro, levetiracetam, por ejemplo, que no ocasiona tanta disminución en el deseo sexual, o si no, hacer ejercicios con estimuladores externos, que a mí no me gusta, como les dije ahora rato, estimular desde el punto de vista femenino la parte visual. A mí me gusta más bien que, por ejemplo, creen un ambiente, digamos, adecuado para hacer terapia autoerótica o terapia masturbatoria, que cierren sus ojos, que lean literatura erótica, que se coloquen unos audífonos con un podcast que pueda llegar a tener algún tipo de narración de contenido erótico, o que tenga, digamos, audiolibros que tengan contenido erótico, ¿sí? Que la parte táctil es muy importante también desencadenarla o estimularla para poder llegar a desencadenar
deseo sexual, entonces es preferible estimular la parte de fantasía auditiva y la parte táctil para poder llegar a empezar a estimular ese deseo sexual. El deseo sexual es, haga de cuenta, yo siempre lo explico a mis pacientes, es como un músculo. Si uno va al gimnasio y todos los días hace brazo, el brazo se le va a colocar muy musculoso. Si usted va al gimnasio y nunca hace brazo, pues probablemente el brazo se le va a adelgazar y se le va a hipotrofiar. Si tú eres una mujer joven, ¿sí me entiendes?, que de pronto no haces uso de terapia masturbatoria, si no cultivas tu autoerotismo propiamente, en el momento en que llegue una persona a intentar estimularte esa parte erótica, pues no la vas a tener. ¿Por qué? Porque previamente no lo has cultivado desde tu autoerotismo propiamente. Entonces, así estés sola, tienes que cultivar ese erotismo, evaluar, digamos, o crear un ambiente adecuado para poder llegar a generar algo de masturbación, evaluar con la parte erótica o con la parte auditiva si se te desencadena un estímulo de deseo sexual, o sentarte y hacer, por ejemplo, un ambiente en donde puedas llegar a acostarte y tener pensamientos eróticos que te puedan llegar a generar algo de deseo sexual. ¿Sí me entiendes? Pero si no lo haces desde ahora, que de pronto estás sola, en el momento en que llegue alguien, pues si no lo has cultivado previamente va a ser más difícil. Entonces, así estemos solos, uno debería de cultivar propiamente esa parte erótica, para cuando llegue esa otra persona uno ya se conozca, es que a mí me gusta esto y lo otro, y yo ya he cultivado previamente todo ese constructo erótico que se debe hacer de manera individual. Ok, gracias, doctora. Acá tenemos algunas preguntas de Marisa. Dice, ¿las hormonas sexual puede llegar a tener un descontrol, o sea, puede llevar a un descontrol la epilepsia en cuanto a un estatus epiléptico se refiere más que todo? No, digamos, los niveles, digamos, de testosterona que uno necesita propiamente para tener un adecuado deseo sexual son niveles fisiológicos, es decir, que son niveles normales para un hombre o para una mujer, no niveles suprafisiológicos, ¿sí? Y durante la actividad sexual, obviamente nosotros durante la actividad sexual generamos o liberamos endorfinas, cerebrinas, feromonas, dopamina, serotonina, etcétera, pero son a unos niveles que no interfieren propiamente con el desencadenamiento de una crisis convulsiva, a no ser que sea un estimulante externo, como lo mencionaba en el comienzo, que sea, digamos, muy impactante propiamente. Ok, doctora. Acá María pregunta, buenas tardes, ¿el clobazam puede influir también en la sexualidad y el embarazo? Sí, claro que sí. El clobazam, y para quienes toman clobazam, por ejemplo, ustedes han visto que les produce algo de somnolencia, les produce sequedad de la boca, fatiga, puede llegar a agitarlos en algún momento, ¿sí? Y puede llegar a disminuir además la libido. Entonces, en el momento de la relación sexual, uno entra a la relación sexual primero habiéndole disminuido el deseo sexual. Segundo, con boca seca, de pronto no poder dar de pronto besos o bien los besos porque tengo, digamos, la boca seca, la mucosa vaginal seca o la mucosa peneana seca, etcétera. Entonces, a veces de pronto puede llegar a generar mayor disconfort en el momento en que tenemos la relación sexual. Y desde el punto de vista del embarazo, pues básicamente la idea es que el clobazam puede llegar a pasar por el cordón umbilical o puede llegar a pasar por la lactancia materna, entonces puede llegar a producir algo que se llama síndrome del infante hipotónico, es que el niño no tiene, digamos, una buena tonicidad de sus bracitos, son como débiles, pues no tienen como una buena fuercita muscular en el momento en que nacen. Entonces producen ese síndrome usualmente durante el embarazo y la lactancia. Ok, doctora, acá preguntan, las hormonas como progesterona puede hacer que haya menos crisis. Sí, claro. Miren que hay muchos estudios con respecto a los niveles de progesterona, y la progesterona produce un equilibrio en los receptores GABAérgicos. Entonces, a mayores niveles de progesterona, mayor estabilidad a nivel de esos receptores y menor cantidad de crisis convulsivas. Entonces, sí, la progesterona, mayor nivel de progesterona, menos probabilidad de tener crisis. A menor nivel de progesterona, mayor probabilidad de tener crisis. Por ende, por ejemplo, a muchas de ustedes, yo no sé si les pasa o les ha pasado que de pronto durante las crisis o durante la menstruación
pues pueden llegar a tener mayor predisposición de crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque en ese momento la progesterona está un poquito más bajita, ¿sí? Mientras en las otras fases del ciclo menstrual la progesterona está alta, entonces tienen mayor protección con respecto a las crisis. Entonces a veces hay mujeres que dicen, no, a mí me empiezan los cólicos menstruales y yo tengo que estar pendiente de no ir a hacer crisis, probablemente por el papel de la progesterona. Ok, doctor. Y bueno, una inquietud que surgió de algunas de las intervenciones en cuanto a la menstruación digamos, los órganos sexuales de mujer y hombre, o sea, que digamos, si existe alguna enfermedad o una consecuencia a nivel físico por el hecho de tener crisis, porque yo he escuchado esa pregunta, o sea, que por ser mujer entonces pueda tener yo alguna enfermedad en mis órganos o en lo que es en la próstata para los hombres. Muchos preguntan eso. No hay asociación. Digamos, no sé si haya entendido bien la pregunta, pero sí, la voy a repetir. Es como enfermedades. El tener epilepsia hace que los órganos genitales o sexuales puedan llegar a tener algún tipo de cambio. Exacto, o el hecho de tener, de poder o no tener hijos. Ahora ya sabemos si aquí por los ejemplos, pues sí puede tener hijos. Entonces, sí, siempre está esa pueden tener inquietud. hijos. Y pues algunos optan por pues no tener hijos, otros pues sí, otras personas sí, pero entonces es una cuestión que está muy como cuestionada o hay mucha controversia al respecto. Por ejemplo, entonces hay medicamentos como son la primidona, la carbamazepina, hay otro que, el levetiracetam propiamente, que pueden llegar a impactar negativamente sobre la calidad del esperma y pueden llegar a producir algo que se llama oligoazospermia. La oligoazospermia quiere decir que a pesar de que podamos llegar a producir espermatozoides, nuestros espermatozoides pueden llegar a disminuir la calidad propiamente de sus movimientos, entonces pueden llegarse a asociar con procesos de infertilidad. Sí, no todos los anticonvulsivantes producen infertilidad, pero hay algunos que pueden llegar a impactar la calidad del esperma. Sí, eso sí es muy importante, pero que yo vaya a tener cambios morfológicos sobre mis órganos genitales por solo ser epiléptico o por consumir medicamentos antiepilépticos o anticonvulsivantes o anticomisales, eso es un mito. No, ni la vagina se les va a poner más chiquita, ni el pene se les va a poner más grande, ni más chiquito, ni los testículos, ni nada. Pero sí, a nivel de fertilidad, sí hay algunos que pueden llegar a impactar negativamente sobre la fertilidad. Casi todos, excepto el levetiracetam, que es de segunda, tercera generación. Pues los de primera usualmente se utilizaban. Miren la primidona, por ejemplo, que ya yo me imagino que ninguno de ustedes está con ese, porque realmente han sido medicamentos que se han descontinuado y que se han intentado empezar a manejar, digamos, los de últimas generaciones que no tienen efectos adversos irreversibles como en este caso. Ok, gracias doctor por esa gran aclaración. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.